Hola amigos, bienvenidos a La Mirada Distante. Hoy toca hablar de nuevo de María Magdalena, un personaje del que ya he hablado en alguna ocasión por aquí en mi canal, en La Mirada Distante, y del que voy a seguir hablando, porque los que me conocen ya sabéis que siento especial predilección por esta señora. Personaje secundario de la trama de Jesús, pero también un personaje tremendamente interesante por las implicaciones que tiene y por toda la literatura y toda la rumorología que ha surgido en torno a ella durante los siguientes siglos y especialmente en las últimas décadas, como consecuencia especialmente del Código da Vinci, ¿no? Ya saben. Bueno, pues resulta que con María Magdalena hay un problema y es que aparece solamente en 13 ocasiones en los evangelios y que no tenemos ninguna referencia extracristiana sobre ella hasta por lo menos mediados del siglo II. No, por ejemplo, como sucede con Jesús o con Juan el Bautista, que aparecen en alguna obra de Flavio Josefo. La primera referencia, precisamente, que hay sobre María Magdalena, aunque no se le menciona por su nombre, es un libro muy controvertido que se escribió en la segunda mitad del siglo II, que se tituló El discurso verdadero y que fue escrito por un filósofo alejandrino, Celso, que en esta obra lanzó una diatriba durísima contra lo que consideraba una superstición infame, el cristianismo. Pues bien, ahí hay una pequeña referencia a María Magdalena que merece la pena comentar por las implicaciones que tiene y por lo curiosa que es esta historia. Porque ya sabéis, amigos, la historia no se impone, la historia se cuestiona, se comprende y se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante. Otra forma de entender la historia. Sabemos muy poco sobre Celso, prácticamente no sabemos nada. Sabemos que vivió en la segunda mitad del siglo II y que hacia el año 180, ni siquiera sabemos la fecha exacta, escribió un libro que se tituló Logos Aetes, que ha sido traducido como El discurso verdadero o El discurso verdadero contra los cristianos. Curiosamente no se conserva ninguna copia de ese libro, que evidentemente y por los motivos que van a ver a continuación, pues acabó siendo perseguido y seguramente quemado. Pero sabemos bastante de ese libro porque uno de los padres de la iglesia, un tipo curiosísimo llamado Orígenes de Alejandría, hacia el año 250 escribió un texto en el que pretendía refutar muchas de las afirmaciones del tal Celso. Esa obra se tituló Contra Celsum, se publicó, insisto, hacia el año 250, y Orígenes citó largo y tendido a Celso. Gracias a eso conocemos mucho de lo que nos dijo aquel misteriosísimo filósofo alejandrino. Por ejemplo, él considera que el cristianismo era un credo pueril, infantil, irracional, muy peligroso para el imperio. ¿Por qué? Porque tenía mucho éxito entre las clases menos favorecidas, entre las mujeres, entre las clases bajas, entre las clases sin educación, que al cristianizarse se alejaban del culto oficial al emperador y al Estado romano. Y de camino, pues también esquivaban el pago de los impuestos, que era probablemente lo que más le importaba a esta gente. Su intención era también era refutar al cristianismo por todo esto, pero también porque él, como filósofo, decía que representaba una grave intoxicación en un mundo que hasta ese momento había vivido en el ambiente filosófico judeo, greco-romano. Así que en su obra atacó con una mordacidad brutal algunas ideas, por ejemplo, como la virginidad de María, acusándola de ser adúltera y de liarse con un soldado romano, defendiendo que los milagros de Jesús eran trucos de magia, pero también considerando que Jesús antojó y manipuló, como él quiso, los pensamientos de Platón, diciendo que Jesús no era un tipo tonto, era un Galileo en una zona muy helenizada, y que por lo tanto conocía la filosofía griega y que él utilizó gran parte de los argumentos de Platón para construir su constructo teológico. Además, criticaba a los cristianos por su poca unidad, criticando que hubiese una mirada distinta de cristianismos diferentes, lo que demostraba que esta gente era problemática, porque fíjate, si hasta se peleaban y se mataban entre ellos, pues imaginaos, ¿no? En cualquier caso es curioso porque cuando uno lee lo poco que podemos saber sobre Celso gracias a la obra de Orígenes, lo que queda claro es que primero este tipo estudió con bastante interés y seriedad los evangelios, también conocía con bastante fruición el Antiguo Testamento y las tradiciones judías, y eso queda muy claro en esta obra, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, la referencia a la Magdalena aparece en la parte en la que Celso pretende refutar la resurrección de Jesús. Como bien sabrán ustedes, este punto, que es uno de los más débiles y de los más irracionales de toda la teología cristiana, tiene mucho que ver con María Magdalena porque según los cuatro evangelios, ella, en unos, junto a otras mujeres
fue testigo no solamente del hallazgo del sepulcro vacío, sino también de la primera aparición de Jesús, o como en el caso de Juan, el cuarto evangelio, fue ella la primera que vio a Jesús resucitado, ¿no? Os voy a leer el texto, es bastante extenso, pero creo que merece la pena, y de camino vais a ver un poco cómo funcionaba la mente de este Celso de Alejandría, ¿no? Os leo. ¿Qué razón, a fin de cuentas, os persuada creer en él? ¿Es porque predijo que después de muerto resucitaría? Pues bien, sea, admitamos que hubiera dicho eso. ¿Cuántos otros esparcen también maravillosas fanfarronadas para abusar y explotar la credulidad popular? Samosir de Citia, esclavo de Pitágoras, hizo otro tanto, según se dice, y el propio Pitágoras en Italia. Y Ramsonib de Egipto, de quien se cuenta que jugó los dados en el Hades con Demeter, y que volvió a la tierra con un velo que la diosa le había dado. Y Orfeo, entre los Odrises, y Protesilao, en Tesalia, y Hércules, y Teseo, convendría previamente examinar si alguna vez alguien, realmente muerto, resucitó con el mismo cuerpo. ¿Por qué tratan las aventuras de los demás como fábulas sin verosimilitud? Se refiere a los cristianos, como si el desenlace de vuestra tragedia tuviese un buen mejor aspecto y fuese más creíble que el grito que vuestro Jesús soltó al expirar o el temblor de la tierra y las tinieblas. En vida, nada puede hacer por sí mismo. Se refiere a Jesús, ojo. Muerto, decís, resucitó y mostró los estigmas de su suplicio, las heridas de sus manos. Y ahora viene lo interesante y lo que guarda relación directa con María Magdalena. Atención, que esto es muy, muy interesante. Pero ¿quién vio todo eso? Una mujer en éxtasis, según vosotros mismos reconocéis, y algún otro hechizado por el mismo estilo, siguiendo los simulacros de los que había soñado o lo que le sugería su espíritu perturbado, o bien porque su imaginación iluminada había dado cuerpo a sus deseos, como acontece tantas veces, o bien porque había preferido impresionar al espíritu de los hombres con una narración tan maravillosa y por el precio de tal impostura suministrar materia a sus cofrades de charlatanismo y filibustería. En su tumba, sigue Celso, se presentan dos ángeles, según unos, un ángel, según otros, para comunicar que él resucitó, porque el Hijo de Dios, según parece, no tenía fuerza para abrir el suelo de la tumba, tenía necesidad de que alguien viniese a remover la losa. Y fijaos cómo continúa el filósofo alejandrino porque es brutal. Si Jesús quería hacer resplandecer realmente su cualidad de Dios, era preciso que se mostrase a sus enemigos, al juez que le había condenado, a toda la gente, porque, dado que había pasado por la muerte, y además era Dios, como vosotros pretendéis, nada tenía que temer de nadie, y solo aparentemente había sido enviado para esconder su propia identidad. En caso de necesidad, para exponer su divinidad en plena luz, habría debido desaparecer súbitamente desde la cima de la cruz. ¿Qué mensajero es el que se vio escondiéndose en vez de exponer el objeto de su misión? ¿Sería porque abrigaba dudas de que él hubiera venido acá abajo, en carne y hueso, a la vez que estaba persuadido de su resurrección? Y así, cuando está vivo, él se prodiga y se deja ver por doquier, pero una vez muerto, ojo a lo que dice ahora Celso. Solo se deja ver por una mujercita y algunos comparsas. Su suplicio tuvo innumerables testimonios. Su resurrección apenas tuvo una. Es justamente lo contrario lo que tendría que haber sucedido. Sí, Celso no nombra a la Magdalena, pero claramente se refiere a ella. Y lo hace en términos parecidos a los que, curiosamente, planteó 16 siglos después el estudioso Ernest Renan, uno de los primeros buscadores del Jesús histórico, que dijo lo siguiente en su obra, en su Vida de Jesús, publicada a finales del a principios del siglo XIX. La viva imaginación de María de Magdala desempeñó en esta circunstancia un papel capital. Divino poder del amor, sagrados momentos en los que la pasión de una alucinada da al mundo un Dios resucitado. Es curioso porque en ambos casos, Celso y Renan, con 16 siglos de diferencia, consideran que la auténtica fundadora del cristianismo fue María Magdalena. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque ambos parten de que la resurrección, que es el epicentro de la fe cristiana, como dijo Pablo de Tarso, sin resurrección vana es nuestra fe, ellos parten de que no existió realmente, sino que eran los delirios de una alucinada que por su gestión o simplemente porque mintió, dieron lugar a esta religión.
Sea como fuere, evidentemente, no hay que tampoco tomar esto de que comenta Celso como una verdad histórica, porque al final lo que está haciendo es un libro apologético lo que defiende, en el que defiende la religiosidad romana y la filosofía greco-romana frente a lo que considera una superstición hostil que es el cristianismo, y para ello se dedica a atacarlo en todos los aspectos, y por supuesto lo ataca en este aspecto de la resurrección, ¿no? Es decir, aquí no hay nada de histórico en lo que él dice, no tiene ninguna evidencia de que esto que dice María Magdalena sea así. Ahora bien, hay un momento en el que el propio Celso dice que esto no es raro, que esto pasa a menudo. Y de hecho, esto pasa bastante, ¿no? Existen muchos movimientos sectarios en los que los miembros del grupo, sugestionados por el ritual, por la fe que han depositado en el líder del grupo en cuestión, tienen visiones y llegan a ver cosas que realmente no existen, ¿no? ¿Quién sabe si en un caso tan extremo como la muerte del que pensaban que era el Hijo de Dios, o por lo menos el Mesías esperado, de una forma tan terrible como la cruz, pudo llevar a alguno de sus seguidores, en este caso a María Magdalena o quizás a otros, a tener algún tipo de visión en el que se le manifestase Jesús como resucitado? No lo sé, y tampoco es cuestión de un historiador hablar sobre esto, ¿no? Pero simplemente quería comentaros por aquí esta interesante idea y esta interesante evidencia de que a mediados del siglo II ya tenemos la primera referencia extra cristiana de María Magdalena, aunque sea en una obra tan acérrimamente crítica como este discurso verdadero contra los cristianos del bueno de Celso de Alejandría. Hasta aquí la mirada distante de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Y ya saben, si les gusta mi canal, si les gusta este rollo, suscríbanse a la mirada distante. Seguimos.